En un correo electrónico reciente de La Voz de los Mártires, un ministerio maravilloso, la iglesia perseguida, un ministerio global, y salió la próxima historia que les voy a leer. Como doctora, Analí había sido advertida que había venido un ataque del Talibán que se esperaba en Kabul, Afganistán, ese día. Ella no se podría haber imaginado que iba a perder a su esposo y a sus hijos en este ataque, dejándola viuda y sin hijos en cuestión de momentos. Annalise, su esposo y sus dos hijos tenían ya 11 años viviendo en Afganistán, respondiéndole un llamado del Señor para ir a servir al pueblo afgano. Y aunque ellos entendían los peligros de trabajar en un país aterrorizado por el Talibán, ellos escogieron ser sal y luz, aquellos que están sufriendo bajo el islamismo radical y la violencia que viene con eso. Decenas de trabajadores extranjeros habían sido matados por el Talibán durante los años que estuvieron ahí, Anil y su familia, y muchos creyentes afganos también habían desaparecido, encarcelados por largo tiempo después de convertirse al cristianismo. Entonces ese día, el 29 de noviembre del 2014, cuando entraron 3 miembros del Talibán con ametralladoras y chalecos suicidas y atacaron la casa de Anelan. Al final de este ataque, su esposo Werner y sus dos hijos adolescentes estaban muertos. Y Annalise sobrevivió porque ella no estaba en la casa durante el ataque, porque ella había estado de turno como doctora porque se esperaba el ataque en otro lugar. Hoy en día hay una lápida negra honrando a la familia en su país natal de Sudáfrica con las palabras: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La iglesia permanece en Afganistán, sigue creciendo a pesar del talibán y el terror que ellos producen y el agotamiento de los afganos con esa guerra perpetua. Y en un sentido yo entiendo, esta es una historia que rompe el corazón porque involucra perder un ser querido, una familia, pero también es una historia que nos anima. Y nos anima porque nos habla de cristianos se han negado a caer al temor de persecución y han escogido en vez proclamar el evangelio, estos al pueblo de Afganistán, aún corriendo con el riesgo de perder su vida. Y como resultado, la iglesia de Jesucristo permanece y sigue creciendo, como vemos en este artículo, sigue creciendo en Afganistán precisamente por gente fiel como Annalí y su familia, fiel a Jesucristo. Entonces, cristianos así, que viven bajo este temor continuo de persecución, de violencia, ¿a dónde consiguen esa fuerza, ese ánimo para perseverar, para seguir sabiendo que en cualquier momento podrían ser matados por su fe en Cristo? ¿De dónde sale esta fuerza? Y entonces eso es lo que vamos a descubrir esta mañana, lo que vamos a estudiar. Vamos a ver la respuesta a estas preguntas porque regresamos hoy a Hechos 4, a donde hemos estado viendo la primera persecución que sufrió la iglesia cristiana. Los primeros cristianos, la primera vez de persecución. Es en la historia como el Sanedrín, básicamente la Corte Suprema de este primer siglo en Israel, como ellos detuvieron y enjuiciaron a Pedro y Juan por tomar parte, por su parte, en sanar al hombre cojo. Pero mientras vemos cómo se desenvuelve la historia, vemos que no es así el milagro lo que les molestó, pero más bien era el hecho que estaban proclamando que era Jesucristo el que había, el resucitado Jesucristo que había sanado a este hombre. Entonces era la parte, era el hecho de que era Jesucristo que ellos estaban diciendo que lo hizo. Entonces, habiendo habido sido Jesús entregado a los romanos semanas previas, tratando de callar a cualquiera que hablara de Cristo, ahora el Sanedrín se ven enfrentado con dos de sus discípulos diciendo que él estaba vivo, que había sido resucitado. Entonces, para tratar de callarlos, los detuvieron, los metieron presos y los enjuiciaron. Pero la estrategia no les resultó, porque lo que no entendían es que detrás de Pedro y Juan, el que en verdad los estaba fortaleciendo era el Espíritu Santo, el que había venido unas semanas previas a vivir dentro de ellos y a darles el poder para proclamar a Cristo. Y era este Espíritu de Dios que ahora le está dando a Pedro y Juan la sabiduría sobre cómo enfrentarse a sus perseguidores y cómo responder con el valor de Dios. Y es muy importante que lo entendamos, porque como hemos visto de nuestros estudios previos, es que Lucas no solamente nos está hablando, dándonos una historia de la persecución, no solo está dando un evento histórico,
O sea, no solo está recontando eventos, pero más bien el propósito es para enseñarnos cómo estos dos apóstoles, Pedro y Juan, que estaban recibiendo lo que era el ataque de la persecución, cómo ellos respondieron a lo que es este maltrato. Y Lucas lo hace para que la gente de Dios, a través de todos los siglos, tengan estos principios, estos principios eternos, cómo manejar y responder a persecución cuando se enfrenten con él. Entonces Pedro y Juan, entonces, en la manera que ellos responden a la persecución, nos han dado el modelo como nosotros debemos responder a este tipo de problemas, de la persecución. Entonces, hasta ahora hemos discutido tres de estos principios, tres de las maneras que Pedro y Juan respondieron a la persecución. Primero era estar llenos del Espíritu Santo, entonces estaban bajo el control del Espíritu Santo. Esto era lo que les daba el valor y los impulsaba a hablar de Cristo. Eso no estaban hablando de su propia fuerza, sino de la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, segundo, estaban preocupados por la salvación de sus perseguidores. Entonces, en vez de enfocarse en su propio bienestar, su propia seguridad, estaban interesados en las almas eternas de los que de los que lo estaban persiguiendo. Se seguían dándole testimonio de la exclusividad de que solamente a través de Jesucristo podían ser salvados y tener vida eterna. Entonces seguían dando testimonio a pesar de ser perseguidos. Y se aseguraban de que su primera lealtad y toda su alianza era hacia Jesucristo. Entonces su única preocupación era obedecer lo que Jesucristo los mandaba a hacer. Entonces la semana pasada nuestro enfoque fue este último principio, que cuando nos enfrentamos con persecución tenemos que estar seguros de que nuestra lealtad sea a Jesucristo sobre todas las cosas. Y ese es el ejemplo que Pedro y Juan nos dan. Porque cuando el Sanedrín llegó a su decisión, que les prohibieron hablar de Cristo, que no se mencionara más el nombre de Cristo, Pedro y Juan muy respetuosamente les dijeron que no podían y no lo iban a hacer, no iban a obedecer, porque en obedecerlos a ellos estarían desobedeciendo a Dios y no podían hacer eso. Aquí vemos en Hechos 4, 18 a 20, cuando los llamaron, los ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podían desobedecer a Dios. Ahora, el domingo pasado pasamos bastante tiempo viendo esta acción, esta decisión de Pedro y Juan, porque en negarse a obedecer al gobierno, la autoridad, nos han puesto lo que es la regla para nosotros, el estándar para nosotros. Así que si nosotros nos vemos con una situación similar a donde el gobierno nos prohíbe hacer lo que la palabra nos manda hacer claramente, o si el gobierno nos manda hacer algo que la palabra nos prohíbe hacer, entonces sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Tenemos que obedecer a Dios y no al hombre. Entonces, todo el tema principal es que toda nuestra lealtad tiene que ser primero que todo a Jesucristo y a su palabra. Si Jesucristo es su Señor, entonces Él es su amo, es su Señor. Si es su Señor, entonces su palabra es su autoridad suprema. Y entonces si es su Señor, entonces no hay ningún otro Señor compitiendo para su lealtad. Así que si usted acá en algún momento se vea donde el gobierno, una posición donde el gobierno le prohíbe proclamar a Cristo o enseñar la Biblia o predicar la palabra de Dios, o pasa una ley que dice que solo puede predicar las partes de la Biblia que ellos dicen, que no se puede condenar nada de la sexualidad prohibida de la Biblia, o hacer ninguna declaración sobre el pecado, porque la gente se podrían ofender, si bien ese día. Entonces usted no puede obedecer eso, aunque significa ser encarcelado o ser torturado o perder su vida. Tiene que obedecer la palabra completa. Este es el tipo de ejemplo que nos han dado Pedro y Juan. Y aunque en estos momentos no nos estamos enfrentando con este tipo de reglas del gobierno, puede que llegue. Puede que esto viene. Va a ser un crimen predicar a Cristo y a la Biblia, porque se va a considerar odio, palabras de odio. Entonces ahora, antes que pegue la tormenta, en este momento, uno tiene que ya determinar en su corazón que uno va a serle fiel y leal a Jesucristo, no importa las consecuencias. Uno tiene que hacer esa determinación por adelantado. Ahora, esta mañana vamos a continuar viendo lo que le pasó a Pedro y a Juan cuando el Sanedrín los liberó.
Vamos a ver las últimas dos maneras de responderle a la persecución. Entonces, además de estar llenos del Espíritu, preocupados por la salvación de los perseguidores, asegurándose la primera alianza, fidelidad hacia Cristo. El próximo principio es que ellos respondieron a la persecución buscando ánimo y fuerza de las fuentes correctas, de las fuentes apropiadas, correctas. Vemos ahora entonces en el versículo 23, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales y los ancianos les habían dicho. Habiéndonos dicho ahora que estaban amenazando a Pedro si hablaban de Jesús, ahora y Sanedrín los liberó. Ahora Lucas nos dice lo primero que hicieron los apóstoles cuando le dieron la libertad. La primera cosa que hicieron, ya al estar libres otra vez, lo primero que hicieron fueron a los suyos, a sus compañeros, y le dijeron todo lo que el Sanedrín le había dicho. Les dieron todo un reporte, todo lo que es el cuento del juicio, el ultimátum que le había puesto el Sanedrín, que no podían hablar más de Jesús, y las amenazas, lo que le venía si no cumplían con las órdenes del Sanedrín. Entonces, los suyos que estamos hablando aquí es como lo traducen en inglés, tiene la palabra compañero. En español es más similar al griego, así que no tiene mucha relevancia de español a griego, más bien de inglés a griego. En español es muy similar, que los suyos significa sus hermanos, los que eran su propia gente. Como sabemos en español, mi gente, mis hermanos, mis amigos cristianos, los que somos de la misma familia, eso es lo que estamos hablando aquí. Y no significa que se estaba encontrando con toda la iglesia de Cristo en Jerusalén. Eran como 5,000 personas a estas alturas. No había ningún edificio en Jerusalén como para poder tener a todos los cristianos juntos. Pero eran el grupo de Pedro y Jesús. Así que lo más seguro, cuando se hablan de los suyos, están hablando de los otros apóstoles y algunos de los creyentes, los discípulos originales, los 120 que estaban ahí en el día de Pentecostés. Pero no importa específicamente cuáles cristianos eran, es importante ver que lo primero que hicieron después de ser liberados fue ir a buscar a sus hermanos en Cristo. Y es importante porque en estos momentos ellos necesitaban fuerza, necesitaban ánimo, necesitaban consuelo. Estos hombres habían salido a ser amenazados por el Sanedrín y sabían el riesgo que ahora corrían en su vida. Entonces es muy fácil nosotros imaginarnos que Pedro y Juan, igual que todos los otros apóstoles, o todos estos cristianos del primer siglo, que eran tan maduros en Cristo, que eran tan espirituales, tan santos, que fácilmente podían lidiar con cualquier tipo de aflicción que les venía y que en verdad no necesitaban ayuda para enfrentarse a los problemas. Pero eso no es verdad. Estos eran hombres y mujeres al igual que nosotros, con los mismos temores, las mismas luchas. Los mismos temas enfrentaban, así que a pesar del hecho que eran apóstoles y tenían valor en proclamar a Cristo y demostraron valor en proclamar a Cristo en el Sanedrín, todavía Pedro y Juan necesitaban ánimo y fuerza de su iglesia. Esa aseguranza del amor de sus hermanos, necesitaban consuelo y por eso inmediatamente los fueron a ver. Y en hacer esto nos han puesto un ejemplo, un modelo para nosotros seguir. Entonces, ¿qué? Que en momentos de persecución, en momentos de problemas, de crisis, los creyentes, nosotros los cristianos tenemos que ir hacia nuestros hermanos para animarnos mutuamente, para fortalecernos mutuamente en estos momentos de dificultad. Ningún cristiano está supuesto a estar manejando su vida cristiana aislado, en soledad. Nunca ni cuando están siendo perseguidos por su fe. Eso es lo peor que uno puede hacer. Y mucha gente sí lo hace, se aísla cuando están pasando por problemas. Y aún así, eso es lo peor. Pero la Biblia habla y en el libro de Hebreos habla de que alguna gente en el libro de Hebreos, cuando estaban siendo perseguidos, se dejaron de reunirse. Empezaron a alejarse de la iglesia.
Y por eso es que se enfrenta este tema en Hebreos. En Hebreos 10, 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. El autor de Hebreos les está exhortando precisamente que no duden, no vacilen en su devoción a Cristo, pero que perseveren a pesar de la persecución. Entonces, que se mantengan firmes en su profesión de fe y perseveren a pesar de la persecución que están enfrentando. Y nos dice, esto es para ellos poderse animar espiritualmente, consolarse espiritualmente, que hagan esto, se estimulen. Entonces, mientras uno estimula a otro, eso en la iglesia es para estimular, para que nos estimulemos y nos exhortemos entre nosotros mismos, el propósito. Entonces, en vez de estarnos, cuando estamos en problemas, estarnos aislando, retirando de la iglesia, porque la vida está dura, están aquí animando de que nosotros invertamos nuestra vida ministrando a otros, más bien. En verdad lo que están diciendo, sencillamente, es que dejen de pensar en sí mismos, okay, olvídense de sí mismos, piensen en sus otros, en sus hermanos. Esa es la mejor manera. Deje de estar absorto en sí mismo, en sus propios problemas. Entonces, enfóquense en cómo servir y amar a otros, a sus hermanos. Y por eso es que el autor nos dice, no dejando de congregarnos, porque solamente en el contexto de la iglesia local, que uno va a encontrar el ánimo para que uno necesita y va a darle ánimo a otros. Entonces uno tiene que dejar de estar absorto en sí mismo y pensar en sus hermanos en Cristo. Mire, amigos, Dios ha diseñado el cuerpo de Cristo para ser una fuente continua de ánimo y de consuelo y fuerza para entre sí, entre cada uno. Cuando uno está siendo perseguido por su fe, no importa cómo eso se manifieste, uno desesperadamente necesita ahí sus hermanos cristianos. Uno necesita el amor, necesita ese ánimo. Cuando el mundo lo que está enseñando es desprecio, necesita alguien que le oiga y le dé un oído, y le dé consuelo. Porque el mundo no le importa sus problemas. Necesita la iglesia para que le afirme lo que es la verdad de su fe y que el amor a Cristo vale la pena sufrir por este amor. Tiene que ser acordado que todos los sufrimientos de este mundo son temporales. No, nada de lo que está en este mundo es eterno. Y uno tiene que acordarse que Cristo va a regresar y nuestro futuro en el cielo es glorioso. Así que cuélguese de Jesús y confíen en Cristo, no importa qué tan horrible sea la persecución. Uno necesita la iglesia para eso. Solamente un cristiano puede darle un consuelo verdadero. ¿Y por qué? Porque Dios ha equipado su cuerpo precisamente para hacerlo, para consolarlos de su palabra. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios en 1, la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Oigan, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Entonces, es un consuelo mutuo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que cuando nosotros estamos afligidos por la persecución, el Señor usa su palabra para darnos estas grandes verdades, para que pasemos estas verdades a otros cuando ellos están siendo perseguidos. Entonces, es maravilloso el diseño del Señor. Entonces, lo que estamos diciendo, cómo la palabra de Dios le ha consolado. La palabra de Dios, no cosas subjetivas, sino la palabra de Dios para que usted se la pase a otro para animar y consolarlo a él. Entonces, cuando sufre por su fe, entonces busque consuelo, ánimo, fuerza de sus hermanos en Cristo. Entonces, para hacerlo uno tiene que interactuar, uno tiene que tener relación con sus hermanos.
Entonces, en otras palabras, mientras uno puede, es maravilloso tener la tecnología de poder ver la iglesia por la computadora, no está diseñado para ser un sustituto para congregarse los domingos. Uno debería estar en la iglesia en congregación los domingos. Esta es la manera que el Señor nos ha dado la gracia en nuestros momentos de necesidad. Así que tenemos que aprovecharnos de esta gracia. No tenemos que descuidarlo retirándonos, aislándonos de la iglesia. Entonces no use la computadora y que puede oír el mensaje por la computadora como excusa para no tener ahora que aparecerse en la escuela. Sen- Sentado en la casa viéndolo no es iglesia. Si usted quiere tomar fuerza y ánimo y ministrarle a otro, usted tiene que estar físicamente aquí. Y por eso es que Pedro y Juan, cuando fueron soltados inmediatamente, ¿a dónde fueron? A casa de sus hermanos en Cristo. Ellos sabían, ellos necesitaban ese consuelo, ese ánimo. Ellos habían sido amenazados por el gobierno que si continuaban hablando de Cristo, lo que les iba a pasar, y además ellos sabían que las amenazas eran de verdad. Esto les podía costar sus vidas, porque ellos sabían que no podían dejar de hablar de Cristo. Entonces, aunque Lucas aquí no nos dice los detalles de las amenazas, en el próximo capítulo, en el 5, vemos exactamente lo que son esas amenazas. Y lo que pasa cuando uno es metido preso. En Hechos 5 vemos, en versículo 5, 27, esto es lo que les venía si no obedecían. Cuando los trajeron, los apóstoles, los pusieron ante el concilio. El concilio es el Sanedrín. Y ahora están todos los apóstoles ante el Sanedrín. Y el sumo sacerdote los interrogó diciendo, os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis saber sobre nosotros la sangre de este hombre. Y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Entonces ahora vemos Gamaliel, que había hablado y dicho qué es lo que se tenía que hacer con este hombre. Entonces ahora seguimos en el 40. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Entonces, en base a esto, parece que la amenaza originalmente que se le hizo a Pedro y Juan es que si continuaban hablando de Jesús, si continuaban proclamando a Cristo, iban a ser azotados. Bueno, y de acuerdo a la ley mosaica, las azotados no podían ser más de 40, los azotes, en base a Deuteronomio 25:3. Entonces, generalmente los latigazos que les daban eran que si 39, justo para caer bajo los 40. Entonces no querían romper la ley pasándose de 40. Entonces lo más seguro, cada apóstol recibió precisamente 39 latigazos en su espalda. Así que la amenaza a Pedro y Juan involucraba mucho dolor físico, muchísimo, y sabiendo lo que se enfrentaban, ellos necesitaban consuelo y ánimo de sus hermanos para poder seguir obedeciendo y siéndole fiel a Jesucristo. Y el ánimo que necesitaban es exactamente lo que le están dando sus hermanos. Fíjense ahora lo que nos dice Lucas, lo que hizo la iglesia por ellos, después que oyeron lo que les había pasado. Vemos en el versículo 24. Al oír ellos esto, el reporte de Pedro y Juan, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces tan pronto Pedro y Juan terminan de decir lo que les pasó sobre lo que es la detención, el juicio, las amenazas, los creyentes automáticamente empezaron a orar. Y parece que la oración fue espontánea. Y oraron unánimes. En otras palabras, están en una mente, un propósito, conjuntamente. Están todos los corazones unidos en esta oración. Ahora que vamos a pausar aquí para hacer una observación, una aplicación. Quiero que se fijen que lo primero que hicieron estos creyentes para animarlos, para animar y fortalecer a Pedro y Juan, fue orar. Y eso
Eso es uno de los beneficios de ser perseguido por la iglesia. Eh, Une a los creyentes, fomenta esa unión entre la iglesia, entre los creyentes y la unión de la iglesia con Cristo, con su Señor. Entonces, mientras en esta oración juntos están buscando hacia el Señor para la fortaleza, para la ayuda. Mira, aunque la persecución es dolorosa, sí tiene sus beneficios, porque purifica la iglesia, aunque suene raro decirlo. Uno deja de jugar los jueguitos con el cristianismo. Yo le garantizo que si tuviéramos la experiencia de persecución seria, estaríamos asegurándonos que todos estuviéramos aquí esta noche para la oración corporativa. No tendría que tratar de estarlos convenciendo, motivándolos para que vinieran este domingo en la noche cuando hacemos oración juntos como iglesia. Uno vendría, todos estarían aquí automáticamente. Porque eso es lo que hace la persecución. Da una sobriedad espiritual porque nos pone en la mente de que esto es algo serio y nosotros somos débiles y necesitamos esta ayuda, la ayuda del Señor y nosotros apoyándonos juntos en el Señor como iglesia, apoyándonos juntos en Él. Las congregaciones que pasan por la persecución entienden lo que es en verdad importante y lo que en verdad es tonto, lo que no es importante. Por lo menos una iglesia perseguida no se está preocupando ni está teniendo conflictos sobre el estilo de música en la iglesia. Un cristiano perseguido no deja su iglesia sobre una pequeñez. Los creyentes que están siendo perseguidos tienen cosas mucho más importantes de estarse preocupando, que estarse quejando y estando criticando sobre tonterías. Entonces, a lo mejor una de las cosas mejores, una de las mejores cosas que le podría pasar a la iglesia norteamericana evangélica, a los cristianos, es que el Señor enviara persecución. Entonces usted vería creyentes enseriándose sobre su fe. Tendríamos un nuevo compañerismo, una hermandad en la iglesia, que sería como la primera iglesia donde sería un amor verdadero, motivándonos a querernos como familia verdadera. Como hacían esto, se necesitaban. Estaban todos unidos bajo un Padre celestial lleno de compasión y amor. Y por eso es que la primera cosa que hicieron estos creyentes fue orar por Pedro y Juan. Pero fíjense cómo oraron además. Por lo que oraron. Seguimos en la 24. Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, la oración primero empieza afirmando y recalcando el hecho que Dios es el creador, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, como dice. Entonces, enfatizando aquí al Señor como creador, se están dirigiendo al Señor de una manera bastante no tan usual, porque la palabra que se usa aquí en Señor, en el griego, es la base de la palabra déspota. Y déspota, aquí estamos hablando de un líder absoluto, completamente soberano, que no tiene nadie compitiéndole para autoridad. Esta es una persona que tiene liderazgo absoluto. Entonces, ¿y por qué están orando de esta manera? Porque enfrentándose a la persecución, están orándole al Dios supremo y soberano. Tiene todo que ver porque se están consolando con el hecho que están afirmando el hecho que ellos creen en la soberanía total de Dios. Eso les da consuelo. Por eso con recalcar, con enfatizar el hecho que Dios es soberano, eso les da consuelo de que nada es casual, nada es accidental. Entonces él está en control completo del Sanedrín, la Corte Suprema de Israel. Él creó estos hombres. Él está viendo todas las decisiones. Él está en completo control sobre todo lo que pasó. So, la manera de responder a la persecución es para acordarse de la verdad bíblica que Dios es completamente soberano, totalmente soberano. Nada pasa por accidente ni por casualidad. No hay nada de suerte, la suerte no existe. Tiene que acordarse, nadie le puede perseguirlo, oprimir por su fe
al menos que Dios lo decrete. Y esto es lo que lo va a sostener y le va a dar consuelo cuando está siendo perseguido. Esta verdad, este conocimiento de esta verdad que Dios es soberano sobre todo y nadie puede tocarle ni hacerle nada sin su permiso. Y eso es precisamente lo que estaba hablando Jesús en Mateo 10. Él está diciendo que nadie le podía hacer daño, porque aparte de la voluntad de Dios. Porque dice Jesús en Mateo 10, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis. Vosotros valéis mucho más que pajarillos. Entonces, Jesús no es que está diciendo que Dios sabe cuando un pajarito cae a la tierra y se muere, pero más bien que le importa. Y que entonces no es que el hecho de saber, sino que no le importa y nada va a pasar, al menos que Él decrete que pase. Y no solamente es el conocimiento, como que Él estuviera observando, no, Él está declarando, es su voluntad que se está haciendo. Entonces, como dice, si esto, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, si esta verdad tiene que ver con pajarillos, imagínate nosotros más que somos sus hijos. Su soberanía, su conocimiento, todo está trabajando en nuestras vidas, que hasta Él sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Ni uno va a caerse sin Él saber. Entonces no tenemos que temer, muriéndole a las manos de perseguidores, porque como sus hijos valemos mucho más, le importamos mucho más que unos pajaritos. Mira, entonces Jesús no nos está diciendo que no vamos a morir por la persecución. No, eso no es el punto. A Él le importan los pajaritos también, pero ellos se caen a la tierra y se mueren. El punto es que uno tiene que temerle a la muerte, a morir por la fe, porque uno no puede morirse ni un momento antes de que el Señor soberanamente lo permite o lo decrete de que alguien le mate. Usted tiene un Padre soberano que dicta y sabe y controla cuando cada uno de sus hijos muere. Entonces, estas verdades es lo que ayudaban a estos cristianos a fortalecerse contra las amenazas del Sanedrín, sabiendo que Dios era su líder absoluto y soberano. Entonces ellos están tan seguros de la soberanía de Dios sobre el Sanedrín que ellos reconocen que en las Escrituras Él predijo que ellos se iban a juntar en su oposición a Cristo y Él soberanamente usó la ira, la furia y el odio en contra de Jesús para traer traer sus planes que habían sido predestinados. Todo eso lo controló Dios. Entonces aquí continúan en su oración en 25 a 26. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Aquí están citando de los primeros dos versículos del Salmo 2, que ellos que creen en la inspiración de las Escrituras reconocen ser las palabras del Espíritu Santo a través de las bocas del rey David. Una profecía, sí. Y es una profecía divina de lo que le iba a pasar al Mesías cuando él viniera. Precisamente, como dice aquí, se enfurecieron los gentiles, se van a tramar cosas vanas, se juntan todos en contra del Señor y contra su Cristo, los reyes, los gobernantes. Y esto también va a pasar en la época del Apocalipsis. Y entonces el motivo por el cual estos creyentes están citando Salmo 2 es que están reconociendo la soberanía de Dios aún en el momento de persecución. Y que la oposición que recibió Jesús, todo fue profetizado. Entonces ellos reconocen que su soberanía va e incluye hasta la persecución. Entonces todo lo que se le hizo a Jesús fue bajo el control soberano de Dios. Entonces para poder comprobar,
para comprobar esta persecución y que fue predecido por la palabra de Dios y bajo el poder soberano de Dios, aplican el Salmo 2. Entonces están aplicando el Salmo 2 aquí a los eventos que ahora ellos están pasando. Ahora en 27, en 28, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera. Ahora, como Dios predijo, Herodes y Poncio Pilato, como líderes de la tierra, se habían unido en contra de Cristo. Y los gentiles, hablando de los romanos, estaban enfurecidos en contra de Cristo, al igual que la gente de Israel, incluyendo los Sanedrín, que clamaron por su crucifixión. Pero a pesar de toda esta furia, a pesar de toda esta oposición y toda esta maldad, persiguiendo y crucificando a Jesús, estaban cumpliendo con el decreto soberano de Dios. Él lo había pronosticado, predestinado miles años anteriores. 1000 años anteriormente se había predecido. Mire, este versículo en el 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera, es importantísimo. Es importantísima esa declaración porque nos dice no solamente que Dios determina todo lo que va a pasar, pero también nos dice que los cristianos de la primera iglesia, incluyendo los apóstoles, creían firmemente en la doctrina de la predestinación. Entonces un teólogo aquí, cuando se viene a lo que es predestinación, un teólogo, R.C. Sproul, dijo, en la primera iglesia no habían debates sobre el calvinismo o el arminianismo. No había un arminio en la primera iglesia. Todo cristiano creía en la soberanía de Dios y lo creía soberanamente. Nunca negociaban la soberanía de Dios porque Jesús reveló exactamente quién es Dios y el poder del Todopoderoso contra todas las tramas de la gente del mundo. Entonces, la iglesia, todo este poder lo vieron como nada. El Hijo de Dios había sido entregado a las manos de estas personas para ejecución, pero todo había sido decretado por Dios. El Señor Jesús no hubiera sufrido nada, ni un rasguño, si no hubiera sido por el consejo determinado de su Padre, que ordenó desde toda la eternidad que su Hijo iba a sufrir a las manos de estos hombres malvados para nosotros. Entonces, no vamos a perder la vista de lo que están haciendo estos creyentes. Pedro y Juan han venido, le están reportando todo lo que el Sanedrín les ha hecho, están reportándole sus amenazas y continúan testificando sobre Cristo. Entonces están buscando ánimo, están buscando fuerza. Y estos creyentes están bien, en las verdades de Cristo están animándolos, las verdades de la palabra. La verdad primordial que Dios es soberano, creador y el que soberanamente predestinó la persecución y la muerte de Cristo. Y el propósito es para acordarse que todo este antagonismo a través del Sanedrín también estaba bajo el control de Dios, así que no tenían nada que temerle, no tenían que estarse preocupando ni angustiando. No hay motivo de preocupación. Y usted tampoco tiene que estarse preocupando ni angustiando. Nosotros hemos aprendido hoy como Pedro y Juan y como los creyentes manejaban la persecución y es algo que tenemos que aplicar a nuestras vidas. Así que cuando venga la persecución, nosotros podamos también fortalecernos y animarnos de esta creencia, de esta verdad profunda, verdad en la soberanía de Dios. Ningún hombre puede contra los planes de Dios. Entonces, no es una doctrina de estarse de debate, es una verdad bíblica. Punto. Y estos creyentes creían esta verdad. Y entonces esto ocasionó que respondieran de la última manera, como respondieron a la persecución, orando por el valor para proclamar la verdad de Dios. Y ahora vemos en los versículos 29 a 30
Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Sabiendo que Dios soberanamente controla todo, incluyendo las amenazas del Sanedrín, le piden al Señor que tome nota de esas amenazas, que considere esas amenazas. Y que a pesar de esas amenazas, que les dé la confianza para hablar la palabra. Y a, y a la vez pidiéndole que a través de su mano se hagan las curaciones, señales y prodigios para afirmar la verdad de su mensaje. Para confirmar la verdad de su mensaje, que el Señor le dé estas señales, las curaciones. Entonces, qué increíble. Aquí no se está viendo que nadie está pidiéndole al Señor que frene la persecución. No están pidiéndole que derrote a sus perseguidores, ni que los protege del castigo físico, que ciertamente venía cuando tenían que desobedecer. En vez le piden al Señor que les dé la confianza para seguir hablando sobre Jesús y la mensaje del Evangelio. Entonces, esta oración para esta confianza, este valor, esta fuerza para seguir predicando la palabra, nos dice, nos da mucha nos ilumina mucho cómo esta iglesia respondía a la persecución que nosotros tenemos que aplicar. Entonces, primero estos cristianos, incluyendo las esposas, oraron por la ayuda de Dios para testificar de Cristo. Entonces, aquí vemos que la creencia en la soberanía de Dios no les quita a ellos ninguna responsabilidad de compartir el evangelio con otros. Y esta es una lección que tenemos que siempre mantener en mente. Cuando uno cree fuertemente, profundamente en la soberanía de Dios, hay el peligro de que uno pueda perder la vista de lo que es la responsabilidad humana, y eso es error. Así que guárdese el corazón, vigílese el corazón contra esto, porque la Biblia nos enseña que Dios es soberano y Él va a escoger a quien Él va a escoger y salvar a quien Él va a salvar. Pero Él también nos manda, es una orden de que demos testimonio de Cristo al mundo. No dar testimonio, no declarar a Cristo es pecado. No testificar de nuestra fe en Cristo a otros es un pecado porque es una orden directa. Así que, entonces, aunque creamos en la soberanía, no podemos evitar ni eludir nuestra responsabilidad de proclamar el Evangelio. Y ese es el ejemplo que se nos da a través de nuestros hermanos de la primera iglesia. Y otra cosa que aprendemos de esta oración, esta petición, es que ellos se dieron cuenta, reconocían lo débiles que eran y que necesitaban que el Señor los equipara para poder hablar fuertemente y con confianza y valor sobre Cristo. Ellos en sí sabían que no tenían nada, no tenían ninguna fuerza, no estaban equipados para hacerlo en su propia fuerza. Ellos sabían que la tendencia del hombre es de ser cobarde, de tener miedo, y por eso le están pidiendo al Señor que les dé esta confianza para poder hablar a otros y no echarse para atrás. Y esto no es una oración que vemos aquí únicamente. Hay varias oraciones en el Nuevo Testamento donde vemos que el creyente está pidiendo la ayuda de Dios para proclamar a Cristo. Así que, si usted siente que usted no es una persona que puede evangelizar bien, ninguno de nosotros somos buenos, pero el Señor igual nos manda a proclamar el evangelio. Vemos en Efesios 6, 19, y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Entonces aquí estamos hablando del apóstol Pablo. Si él está orando, ninguno de nosotros estamos equipados aparte del Espíritu Santo que nos da el valor y la fuerza. Este gran misionero, Pablo, él necesitaba la ayuda de Dios. Él se sentía completamente débil sin la ayuda, sin el Espíritu Santo fortaleciéndolo. También vemos en Colosenses 4, 2-4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Pablo está diciendo, oren por mí.
que está orando, que abra la boca, que no me que no flaquee. Si estos cristianos sabían que necesitaban la ayuda de Dios para dar testigo, entonces como nosotros tenemos que responder a la persecución, en vez de echarnos para atrás, en vez de estar descuidándolo, en vez de estar callando, porque podríamos a lo mejor sentir pena o pasar algo incómodo o sufrir persecución por Jesús, tenemos que pedirle al Señor que nos dé esta valentía, este valor sobrenatural para proclamarlo. Y sabemos que lo puede hacer, que lo va a hacer, porque eso es lo que Él hizo por estos cristianos del primer siglo. Y cuando, después que oraron en el lugar donde estaban reunidos, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. El Señor respondió a la oración, les afirmó, les aprobó la oración. Primero la casa tembló, que el amor era un temblorcito, indicando que su presencia, indicando su poder. Y segundo, todos los cristianos en esa casa estaban llenos del Espíritu y empezaron a proclamar la palabra de Dios con valor, con confianza. Entonces el Señor les dio una llenada nueva del Espíritu Santo, fortaleciéndolos para hablar la palabra de Dios claramente, sin temor. Y eso es lo que ellos habían orado. Y aquí es donde termina la primera experiencia de persecución. No hay ningún compromiso a la verdad. Nadie se está echando para atrás, nadie se está asustando. En vez, hacen exactamente lo opuesto de lo que los perseguidores querían que hicieran. Se hacen hasta más vocales, proclamando a Cristo. Entonces, eventualmente, el testimonio para Cristo hasta siguió más afuera de la región. En otras palabras, el Señor, el Espíritu Santo los equipó para ser fuertes y valientes a través de la persecución. Entonces, ¿qué ejemplo nos han dado Pedro y Juan? En vez de dejar que la persecución los callara, los derrotara, tuvo el efecto completamente opuesto. Les dio más fuerza. Se salieron y proclamaron el evangelio con gran confianza. Y yo oro que tenga el mismo efecto sobre nosotros. Así que cuando nos llegue la persecución, no nos retiremos de declarar la verdad de Jesús, pero tengamos valor, tengamos fuerza, confianza para declarar la verdad. Pero no tenemos que esperar que venga la persecución para proclamar el evangelio. Entonces, cierro el libro, cierro el mensaje con este cuento de R.C. Sproul, cuando Billy Graham, el gran predicador, estuvo en el Tonight Show, uno de esos shows de noche, con Jack Paar, R.C. Sproul, uno de esos shows donde hacen preguntas. Entonces, Jack Paar era como el Johnny Carson Show, era después Jay Leno y ahora es otro. Ese Billy Graham iba a estar como huésped en este show de televisión. De eso donde. Entonces todos los cristianos en el campus donde estaba R.C. Sproul se reunieron para ver a Billy Graham en el programa de televisión. Entonces Jack Paar, el entrevistador en la edición, un hombre frívolo, él lo que quería era hablar tonterías con Billy Graham. Entonces le dice a Billy Graham, bueno, me imagino que estás aquí para tratar de salvarme el alma, tratar de arreglarme mi vida. Al mejor hasta me vas a decir que me tengo que arrepentir. Y se lo está diciendo así, jajaja. Y Billy Graham se le sonríe y dice, bueno, Jack, ¿has pensado de arrepentirte? Tú sabes que lo necesitas y sí, me preocupa tu alma eterna porque sin Jesús vas a perecer. Y R.C. Sproul dice, no podía creer lo que estaba oyendo. Billy Graham no fue ni desagradable, no fue insensible, pero tuvo valor en proclamar ante toda la nación viendo este programa de televisión. Billy Graham no se iba a dejar manipular ni intimidar por este señor, este anfitrión en el show de televisión. Y usted tampoco debería. No hay ningún otro mensaje, aparte del mensaje de Cristo, que les da vida eterna a la gente. Y si usted nunca ha recibido a Cristo, nunca ha sido salvado, entonces crea en el Señor Jesucristo, recíbalo como su Salvador, arrepiéntase de su pecado confiando en Él para salvación. Vamos a orar y después llamar a nuestros miembros nuevos. Padre, te damos gracias por lo que hemos aprendido de este estudio sobre la persecución. Y sabemos que va a venir, Señor. Ha venido a muchos lugares. Y
oramos que tú nos ayudas a través de estos estudios para estar equipados para estos momentos, que tú nos traigas estas verdades a la mente en esos momentos. Y Señor, oro que en nuestros momentos de debilidad, que tú nos des el valor para proclamar. Sabemos que somos débiles y queremos huir, pero Señor, ayúdanos a tener valor, a tener confianza, porque tú, Señor, moriste por nuestros pecados. Y Señor, cuando nosotros nos muramos, vamos a estar contigo. Así que ayúdanos a mantener los ojos fijos en ti, con la vista firmemente en ti. Y que seamos también, señores, leales a nuestra iglesia. Que no nos estemos retirando de la iglesia, pero que entendamos que la iglesia, que tú la diseñaste para que estuviéramos juntos como hermanos, fortaleciéndonos en unión. Y animemos a otros a que vengan a la iglesia. Y que ayúdanos a pensar bíblicamente de una manera santa y para poder ayudar a otros y ministrar a otros. Y oramos, Señor, por los que no te conocen, que tú les abras los corazones al Evangelio y que vean que la salvación es solamente a través de Jesucristo, por fe en Jesucristo. Y esto oramos en el nombre de Cristo. Amén.